Amén. Si son tan amables, por favor busquen en sus Biblias la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8. Y respondiendo a la pregunta que dijo el anciano aquí cuando estaba parado, de que si no nos daba miedo, ¿verdad?, montarnos aquí y hablar aquí. Y aunque doy clases de doctrina, hoy el juego y el cerebro me jugó una mala pasada. Siento más ansiedad que antes. Pero por la gracia de Dios, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Dice así la palabra del Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Oremos al Señor. Padre, mi Señor, venimos nuevamente delante de tu presencia para pedir, Señor, que por medio de tu Espíritu ilumines nuestra mente. Que no resistamos, Señor, tu gracia, porque tu gracia es irresistible, pero nuestro corazón a veces quiere resistirse a tu voz, resistirse a tu dirección, resistirse muchas veces a tu amor, Señor. Padre, mi Señor, utiliza mis miembros, Señor, utiliza mi mente, que tu palabra haya cabida en nuestro corazón en esta mañana. Prepara nuestro corazón, Señor, y nuestra mente. Te pedimos esto en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, en esta mañana, este sermón se titula ¿Cómo puedo ser santo si sigo pecando? Es una gran interrogante de muchos cristianos, de muchos fieles a través de la historia en estos 2000 años. ¿Cómo puedo ser santo? No tan solamente llamado santo, sino de identidad, ontológico, santo, si sigo pecando. Si aún hay pecado en mí, si aún hay tratasvillares, si hay caídas en mi vida, ¿cómo puedo ser santo si sigo pecando? Es una confusión de todos nosotros. Y déjamelo ilustrar en esta mañana con 3 ilustraciones diferentes. En primer lugar, quiero que piensen en un espejo roto. Reflejamos a Cristo, la justificación, pero todavía nos cortamos con los bordes ásperos de ese espejo. Representa el pecado remanente en nosotros. Si quiera hacemos otra ilustración, podríamos decir que es como un teléfono con la batería dañada. Muchos aquí han tenido teléfonos así, aunque los teléfonos, los smartphones de hoy, vienen ya la batería integrada, que debemos llevarlos a los técnicos y los técnicos sacan la batería, pero antes sacamos la batería y comprábamos otra. Entonces imagínate un teléfono con la batería dañada. Aunque está cargado, sigue descargándose rápido. Necesita carga, necesita alimentación cada vez más. No depende ya de su propia capacidad la batería, no depende de su propio almacenaje. No hay mérito en la batería, hay mérito más bien en el tomacorriente que le manda la energía. Y cada vez hay una dependencia más de ese teléfono al tomacorriente. En tercer lugar, y otra ilustración. Piensa como un árbol injertado. La savia de Cristo fluye en ti como creyente, pero aún quedan ramas viejas que podar en tu vida. Aún queda pecado remanente en nosotros. Y así podemos hacernos hoy 2 preguntas. La primera es esta: si Dios ya me declaró santo,
¿Por qué le sigo fallando? Si Dios ya me declaró santo, ¿por qué le sigo fallando? No sé si tú como creyente en tu peregrinaje, en tu vida cristiana te has preguntado eso. Pero creo que es una norma general que todo verdadero creyente se pregunta esto en su vida. Si yo soy santo, si yo soy salvo, si yo soy predestinado, si yo soy justificado, si yo estoy siendo santificado, ¿por qué yo le sigo fallando? Sabemos muy bien los versículos, aunque nosotros le seamos infieles, Él permanece fiel, esa verdad la sabemos y la repetimos, pero la duda continúa. ¿Por qué sigo fallando a mi Señor? Y yo puedo decirte, si Pablo gritaba en Romanos 7, capítulo 7, versículo 24, miserable de mí, ¿quién puede librarme de este cuerpo de muerte? Te hago una pregunta. ¿Por qué nosotros pretendemos ser perfectos? Si este hombre santo, este apóstol, apartado por Dios desde el vientre de su madre, nacido como judío, creció como fariseo y clamó, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué tú y yo pretendemos ser perfectos cristianos? ¿Por qué tú y yo pretendemos ser ultra santos? ¿Por qué pretendemos que aún no hay pecado en nosotros? ¿Por qué vivimos, actuamos y juzgamos a los demás como si no hubiese un pecado remanente, una ley en nuestros miembros y una ley en nuestra mente que pelea día a día? Un puritano del pasado dijo que es más fácil gritar por el pecado de otro que aniquilar el propio. Es mucho más fácil para nosotros como criaturas caídas gritar por pecados ajenos, juzgar pecados ajenos, golpearnos por pecados ajenos, aún hasta enseñar y predicar de pecados ajenos. Pero es muy, pero muy difícil matar uno propio. ¿Qué dice el Señor? Cuando dice que no mires la paja de tu prójimo, más bien sácate la viga que está en tu propio ojo. Y la reacción nuestra del ultrafariseísmo evangélico, la ultrasantidad evangélica, que es falsa y que no es el verdadero evangelio, vemos la paja, una sola, del hermano, del creyente, pero no vemos la gran viga doble T que hace que nuestros ojos sangren. Hermanos, ¿qué es peor? Un muerto que no sabe su condición de estar muerto, o un vivo que no reconoce su enfermedad. Un muerto está muerto y no tiene conciencia de sí mismo. Percepción anulada, raciocinio anulado, vida anulada, signos vitales no tiene, está muerto. Pero un vivo que no reconozca su enfermedad, su condición, su bajeza, es mucho peor que un muerto. Y con esto quiero hacer un preludio a lo que dijo el hermano en la clase dominical en Apocalipsis 3, del 15 en adelante. El Señor le dijo eso a la Odisea por amor. Yo castigo y reprendo a los que amo. No al revés. En esta mañana, mis hermanos, hoy no les vengo a decir, cambien para que puedan venir a Cristo. Cambien para que puedan ser aceptados por Cristo. Cambien para que puedan ustedes experimentar el amor de Dios en Cristo Jesús. No, sino que vengo a decirte, ven a Cristo para que Él te cambie. Ven a Cristo para que puedas experimentar y disfrutar del beneficio de su amor. Y ven a Cristo para que puedas gozar de la plenitud de vida que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Esa es la verdad, mi hermano. La puerta está abierta ahora. Así tal cual como está tu condición, así tal cual como esté tu circunstancia, la puerta del Evangelio está abierta. No esperando a que te repares, no esperando a que moralistamente dejes ciertos pecados, no a que legalistamente con autopunición, autocastigo, autoflagelación quieras venir a Cristo para que tus propios méritos te hagan aceptable, sino
que la cruz del Evangelio tiene una voz propia y dice: ven a él, pecador. Y esto es para ti, si te sientes pecador. Y vayamos entonces a Primera de Juan 1, del 8. Aquí Juan empieza a decir: si decimos que no tenemos pecado. Pero antes de entrar al 8 me gustaría dar contexto. Él empieza en el versículo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Una experimentación total de una vida en Cristo. No nada más ser discípulos de Cristo en un sentido humano de seguir a Cristo, sino ser verdaderos discípulos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él empieza lo que era desde el principio. No nada más se queda lo que hemos oído de este verbo, del logos, sino que empieza a decir lo que hemos visto con nuestros ojos. No nada más oímos el Evangelio, no nada más vimos el poder del Evangelio, no nada más somos testigos presenciales, sino que empieza a añadir más lo que hemos contemplado. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifiesta, hablando de Cristo, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Resuena Primera de Juan 1:1. Pero Juan no culmina allí, él dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y empieza a decir: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y sabiendo esto, ahora Juan comienza no a decir las verdades, sino que ya viene dando verdades indicativo, pero aquí llega el clímax y dice: si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, aquí hay una condición real, no es hipotético. Si alguna vez decimos, si en algún lugar llegásemos a decir, si en alguna circunstancia tú creyente y yo creyente, Juan el apóstol, inspirado por el Espíritu escribiendo, llego a perder la cordura y me da Alzheimer o demencia y yo niego mi condición. No, hay una condición real y tangente. Dice: si decimos que no tenemos pecado. Y aquí hay una negación de una realidad que es presente también. Si decimos que no tenemos, un verbo presente. No dice si decimos que tuvimos pecado. Tampoco dice si decimos que vamos a tener un tiempo futuro. Si decimos que no tenemos pecado hoy. No ayer y no mañana, sino hoy. ¿Qué dice? ¿Cuál es el fruto de decir? ¿Cuál es el fruto de creer? ¿Cuál es el fruto de actuar como aquellos que niegan que no tienen pecado? Lo dice aquí al lado. Nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Y si el verbo está en presente, si decimos que no tenemos pecado, entonces ese autoengaño también es continuo. Es un autoengaño de día y noche, de día y noche. Dice que el justo, en Salmos 1,
Dice que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Bueno, el que niega que no tiene pecado lo hace tanto de día como de noche. Todos los días, continuamente. Y me dirás, pero ¿qué tiene que ver esto con el título del sermón? Si he sido santificado, ¿por qué aún sigo fallando? Porque somos pecadores, hermanos. Pecadores por condición. El verdadero cristiano, esta verdad no es algo que le aturda la cabeza, o que lo agarre por imprevisto, o que lo vea y se asombre y diga, ay sí, he cometido pecados, o soy pecador. Cristiano, si tú no tienes una conciencia de tu pecado, una convicción de tu condición, no del ayer, no del mañana, sino el de ahora y el de hoy, presente, existencial, tú deberías revisarte y decir, ¿será que tengo el Espíritu? Es imposible que alguien que tenga el Espíritu Santo no sea convicto de pecado, porque Él vino a mostrar, Él vino a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y su obra es dar arrepentimiento al hombre, redarguir los corazones. Es imposible. Pero me dirás, hermano, sí, yo sé que soy pecador. Yo sé y lo confieso todos los días, pero veo pecado cada día en mí. Eso sería otra pregunta. La pregunta no es si eres o no eres creyente. La pregunta está, ¿sería Dios tan cruel de enseñarnos todo nuestro pecado en un santiamén? No. Dios no actúa así. Porque la santificación es progresiva, aunque la justificación sea un acto real y un hecho histórico. La santificación es ser moldeado por la obra del Espíritu conforme a la imagen de Cristo cada día. Niégate tú mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Pero miren lo que dice más adelante. Que el que dice que no tiene pecado, no tan solamente se engaña a sí mismo, sino que el apóstol hace una sentencia y la verdad no está en nosotros. Gran humildad del apóstol en hablar siempre en plural, nosotros, incluyéndose. Nunca lo fuera escrito y él fuera dicho, si tú dices esto y esto y esto y aquello, si tú niegas tu pecado, si tú niegas tu condición, tú te engañas. Y aparte de eso, la verdad no está en ti. Y aunque es cierto, teológicamente cierto, bíblicamente cierto, el apóstol se incluye, no en un sentido de una duda morbosa, existencial de, ay, ¿será que soy creyente o no soy creyente? ¿Será que el sacrificio de Cristo cubre mi pecado o no lo cubre? ¿Será que la gracia de Dios es suficiente para mi pecado? No. Sino que el que ha recibido y experimentado esa gracia, o hablémoslo como lo dice Juan, lo que han visto, los que han oído, los que han palpado esa verdad conforme al verbo de vida, el Evangelio produce humildad. El Evangelio les produce humildad. Pero miren lo que dice el versículo 9. Una gran verdad. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese confesamos, hermanos, es una acción continua. En el griego es un presente subjuntivo que da una acción continua de confesar el pecado, de confesar la condición. Aquí hay un debate teológico entre los teólogos. Algunos hablan de confesar pecados particulares, uno por uno. Hoy mentí, hoy hice esto, hoy hice aquello, hoy hice lo otro, hoy hice aquello. La otra ala de teólogos dicen que es confesar mi condición total como pecador, que es la que me lleva a mí a pecados particulares. Si una persona no fuera pecadora, no asesina. Si usted y yo aún no hay remanente de pecado en nosotros, usted y yo no mintiéramos.
Si aún no hubiese remanente de pecado en usted y en nosotros, aún emociones que son normales, como la ira, como la indignación, no nos llevarían a pecar. Y nos llevan a pecar si no son controladas por el Espíritu. Pero Él no se queda solamente en el confesar nuestros pecados. Él declara una verdad acerca de Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Lo que Juan te está diciendo, no eres absuelto por el simple hecho de confesar. Aunque para ser absuelto de tu culpa deberías y debes confesar. Pero lo que verdaderamente te absuelve es el carácter de Dios. Él es fiel y justo para perdonar. Su gracia es la que nos absuelve. Su gracia es la que nos purifica. Su gracia es la que nos santifica. ¿Cuántos creyentes no luchan en confesar y confesar y confesar y confesar y confesar cierto patrón de pecado? Y lo que genera en ellos no es una culpa de convicción, que es la verdadera culpa que debería llevar el creyente, una culpa de saber que he ofendido a Dios, que he transgredido la ley, pero el Espíritu Santo me toma y me lleva convicto y me da paz, seguridad y absolución de mi perdón, de mi pecado. Hoy he visto que muchas veces dentro de otros círculos de sana doctrina, la confesión se vuelve no nada más como un acto de humildad y de dependencia a la gracia de Dios, como debería serlo, sino que se distorsiona un acto morboso de mérito humano. Y cuando digo morboso no estoy hablando de connotaciones connotaciones sexuales, sino de el morbo es esto. Yo confieso mi pecado y confiesa y lo confesaste hoy, mañana, todos los días. Y por el simple creer, el creyente que con confesar su pecado ya cree él que tiene méritos para ser perdonado. Tiene méritos para que Dios lo perdone. No, mis hermanos, la confesión es para recibir la gracia de Dios, no un hábito meritorio. Podemos burlarnos del catolicismo con su rosario, podemos burlarnos de todas las plegarias que ellos hagan, pero la iglesia evangélica tiene un grandísimo problema. Hemos convertido la confesión de nuestro pecado, en la cual la gracia de Dios podemos recibirla y que nos fortalezca en nuestra debilidad, la hemos puesto como un mérito, como un ejercicio no nada más autoindulgente, sino autopunitivo, autoflagelativo. Prefiere el creyente golpearse en su supuesta confesión que creer que él recibe perdón por lo que Cristo ha hecho en la cruz. ¡Ay, si tan solo supieras mi pecado! ¡Ay, si tan solo supieras mi situación! Bueno, entonces la gracia de Dios no es suficiente para tu pecado. Porque Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Veo creyentes hoy y ven al mundo, ¡ay, mira el mundo! Un caos, violencia, asesinato, los homosexuales se besan en la calle, lesbianas. Siempre ha pasado. Desde que el hombre cayó siempre ha pasado. ¿Confiamos en la gracia o confiamos en nuestros putrefactos méritos? Y discúlpenme la expresión, pero hemos convertido la gracia. Algunos lo convierten en libertinaje, como dice Judas, pero otros lo convierten en mero legalismo moralista, autoindulgente, autopunitivo y autoflagelativo. Creyendo que si más sufrimiento tengo como creyente, si más dolor morboso, que en vez de acercarme a Cristo, depender de Él, depender de su cruz, depender de la gracia, yo dependo de mí, yo dependo de mi confesión, yo dependo de lo que puedo hacer por Dios, yo dependo de mi sinceridad y de mi honestidad. Hermano, si pensamos eso, Pablo hoy podría haber llegado
al día de hoy si estuviera vivo, y nos dice como en Gálatas 3:2, oh Gálatas insensatos, habiendo empezado por el Espíritu, terminaron en la carne, terminaron con querer auto mejorarse por esfuerzos humanos. La gracia no es poder de Dios para automejora. La gracia no es, digámoslo así, una medicina psicológica. No es autoayuda. No es, oh, ven, confiesa. Y nada más confiesa y ya está, todo resuelto. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, Pablo. Bástate mi gracia. No le dice automejórate en mi gracia. No le dice autoflagélate como antes lo hacías, como los fariseos en mi gracia. No le digo agárrala como una autoayuda psicológica. Y en vez de yo ser el Dios soberano que salva a pecadores y merecedores, que los hace dependientes a mi gracia, ahora me convierto en un Dios psicólogo, psiquiátrico, que lo único que entiende son malabares mentales y cosas cognitivas, disuasiones cognitivas en la mente. Pablo no está hablando de eso. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y te preguntas, soy santo, pero aún fallo. Creo en el Evangelio, pero aún peco. Te daré una sentencia clara, mi hermano. Si tu pecado no te reevangeliza cada día, no te estás exponiendo al Evangelio. Si tu condición caída no te enseña tu culpa y te dirige a Cristo hacia la cruz, hermano, no podemos decir que hemos entendido el Evangelio. Y te lo diré muy claramente. Viene un nuevo creyente. Esto pasa más con los que hemos nacido dentro de las iglesias que los que vienen afuera. Viene un nuevo creyente. Su vida fue un caos: droga, robos, alcoholismo, fornicaciones. El Señor, su gracia, lo limpia. Como dice Pablo, estos fueron algunos de ustedes, pero ahora han sido lavados, han sido santificados. Y el Espíritu Santo hace su obra en ese pecador, día a día, día a día. Su pasado no se borra, no se le hace una hipnosis, no sufre de amnesia cerebral, él no olvida lo que fue. Porque Pedro, en primera de Pedro dice, no se olviden de dónde fueron sacados. Agarren a su fe y añádanle esto y aquello. No se olviden de dónde Dios los sacó. Pero muchos que a lo mejor para el ojo humano no han cometido esos pecados y esos crímenes, el orgullo, la vanagloria, el aplauso del mundo y la aceptación mundana y carnal de su carne y de su condición, dice, acepto la gracia, sí soy pecador, de labios afuera. Tú de labios me honras, pero tu corazón no está cerca de mí. Sí soy pecador. ¿Y vives como un dependiente de la gracia? ¿O vives como un fariseo? Fariseo y el publicano. Gracias, Señor, porque yo no soy como fulano, sultano y perecero. Gracias, Señor, porque yo no soy como este publicano tramposo que se ve en el Imperio Romano y nos quita a todos los israelitas el dinero. Gracias, Señor, porque yo ayuno, porque no he pecado, porque no he caído, porque yo he hecho tu voluntad. Y el publicano dijo, golpeándose en el pecho, y hay unos legalistas y religiosos que creen que Dios lo escuchó por golpearse en el pecho. Nuestros amigos católicos creen eso, pero muchos evangélicos hoy también lo creen. Porque creen que para confesar su pecado a Dios se debe gritar, se debe experimentar algo extraño. ¿Qué dijo el fariseo? El publicano. Sé propicio a mí, pecador. ¿Quién entendió la gracia? ¿El fariseo o el publicano? El publicano. El publicano entendió la gracia. El fariseo nunca la entendió. Así que, mi hermano, la gracia de Dios es para pecadores reales. No para pecadores moralistas,
no para pecadores autorreformándose, no para pecadores que se automejoran, sino para pecadores reales que cuando ellos se ven en sí mismos dicen: soy sucio, soy un ser caído. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Cristo Jesús que puede librarme de este cuerpo de muerte. Eso es un pecador real. Eclesiastés dice: más vale perro vivo que un león muerto. Y hace una analogía preciosa, porque el león es un ser, digámoslo así, un animal que ha trascendido en la historia. La mitología lo usa. Demuestra realeza, demuestra poder, furia, valentía, vigorosidad en sí misma. Pero el Señor en su palabra dice: vale más perro vivo que un león muerto. El perro vuelve a su vómito. Hay perros que comen su propio excremento, porque yo los he visto. El perro usted lo ve comiendo en la basura, usted el león no lo ve comiendo en la basura. Y en pocas palabras, el creyente verdadero no nada más se siente como un perro vivo, sino que vive como un perro vivo, dependiente a la gracia de Dios, no como un león muerto, que depende de su propia justicia y de su propio mérito. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué es un pobre de espíritu? Un pobre de espíritu no es aquel que no se baña, porque esos serían los fariseos que no se lavaban la cara cuando supuestamente ayunaban, lo que hacían era perder tiempo. Un pobre de espíritu no es aquel que está: yo soy humildito, no. Al demonio con esas mentiras satánicas. Un pobre de espíritu no es: hermano, y esto, y aquello, y lo otro, un dramatismo. Un pobre de espíritu no es el sobreespiritualista, todo lo espiritualiza. Hermano, tengo diabetes porque me llegó un demonio y me tocó y me inyectó con una inyectadora de azúcar. No, la diabetes es porque comes mal y estás gordo. Eso no es pobre de espíritu. Y un pobre de espíritu no es tener mucho conocimiento. Un pobre de espíritu es mejorar mucho. Un pobre de espíritu es aquel que dice: fuera de mí no hay justicia. Dentro de mí, no hay justicia. Dentro de mí no hay verdad. Dentro de mí no hay esperanza. Solo veo a Cristo solamente y nada más. Eso es un pobre de espíritu. Eso es un pobre de espíritu. Es totalmente diferente. Y volviendo a nuestro texto, dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿A quién le hacemos mentiroso? ¿A Juan? A Dios. Y Dios no puede mentir. O sea, es una calumnia, es una blasfemia, es una ofensa a Dios. Y su palabra no está en nosotros. Es decir, que aquel que dice que no tiene pecado, no solamente se engaña, sino que la verdad no está en él. Y no tan solamente eso, sino que ya enfrenta problemas con Dios. Y el que dice que no ha pecado, le hace a él mentiroso. Dios ha dicho en su palabra inspirada que la paga del pecado es muerte. Toda la historia de la Biblia, utilizando el ejemplo que dio nuestro hermano en la clase dominical, demuestra la historia de la redención. Y para poder ser redimidos, tiene que haber una humanidad caída y corrompida en pecado, para poder ser comprada y restaurada. Aquel creyente, hermano, que diga: yo no tengo pecado. Aquel que ha dicho, y no nada más decirlo, sino vivirlo todos los días, como que tú no pecas, o como que esa persona no peca. No es aventurado decir y llegar a una conclusión que él no tiene la verdad en su corazón, que él no conoce la verdad, que él no está unido a Cristo. Él podría haber gustado del Evangelio a oídas, pero no
ha conocido al Señor. No lo ha conocido. Ni siquiera de oídas te había oído, porque a lo mejor oyó, pero se creó un Dios conforme a su imaginación. Y esta es una gran verdad. Y miren cómo dice el versículo 1 del capítulo 2. Empieza diciendo: hijitos míos, con gran amor. Estas cosas, es decir, todo lo que viene diciendo desde el capítulo 1, os escribo para que no pequéis. Aquí hay digámoslo así, una gran brecha interpretativa. ¿Qué dijo Pedro acerca de Pablo? Escribe cosas muy difíciles de entender, que muchos la tuercen para su propia perdición. Pablo es el escritor más difícil de leer en la Biblia, el que utiliza más términos técnicos, teológicos, filosóficos. Pero esta frasecita de Juan, ¿cómo ha sido tergiversada en nuestras iglesias? Y te dirá cuál. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Lo he escuchado desde niño en los púlpitos, reventando púlpitos. ¡Aléjate del pecado! Amén. ¡Tenle miedo al pecado! No deberías tenerle miedo al pecado. El pecado ya no se enseñoreará de vosotros. La cosa es apartarse del pecado, otra cosa es vivir con un miedo morboso, como que si el pecado fuese más fuerte que la gracia de Dios. Y te lo diré claramente, hermano. A veces tú y yo luchamos con ciertos pecados porque creemos que ese pecado es más fuerte que la gracia de Dios. Y nos encerramos. Mi pecado, mi pecado, mi pecado. Y Dios esperando, porque Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno padezca, ninguno se pierda. Y viéndonos con cara de amor y de misericordia. Prácticamente Dios pensaría en nosotros. ¿Cuánto dejarías tú de dar vueltas en círculo en tu pecado y veas lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz del Calvario? Esa es la diferencia. Y el Señor te lo dice: ¿aceptas mi gracia o te quieres seguir lamentándote, autoflagelándote y cayéndote en el lodo de tu propio pecado? Esa es una gran declaración. Él no habla esto como un legalista: os escribo para que no pequéis, como dándote la idea que el creyente que peca ya ha sido reprobado eternamente. Si el creyente que cae no es hijo de Dios. La Biblia dice que 7 veces cae el justo, pero el Señor lo levantará. Pedro, antes de ser uno de los principales de los apóstoles, negó a Cristo, pero se arrepintió. Recibió perdón. Si confesares tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. ¿Quién produjo el arrepentimiento? El Espíritu Santo. No Pedro, al decir: no, yo no cometí pecado. No, él entendió que cometió pecado. David pecó, asesino y adúltero, y después fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pablo fue un perseguidor de la iglesia, fue enemigo de Dios, estuvo presencialmente y dio el visto bueno, según su testimonio, a la muerte de Esteban. Y dijo: por la gracia de Dios ahora soy lo que soy. Mi hermano, si te preguntas si soy santo, si he sido justificado, si he sido elegido, si he sido amado por Dios, ¿por qué aún sigo luchando? La respuesta de Dios es sencilla: para que dependas de su gracia y no de tu fuerza. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermano, deja de estar haciendo autoejercicios morbosos con tu pecado. Ve a Cristo cuando pecas. No te quedes allí: ¿cómo reparar mi caída? Ve a Cristo y Él te dará la salida. Ve a Cristo y Él te dará el perdón. Ve a Cristo y Él te dará la fuerza. Es totalmente diferente. Es totalmente diferente la gracia de Dios con el legalismo y el libertinaje. El libertinaje te dirá: peca más para que la gracia sobreabunde. A lo que Pablo dice: pecaremos pues para que la gracia sobreabunde. De ninguna manera. Pero el legalismo te dice: antes de ser merecedor de la gracia, antes
de ser amados y aceptados por Dios, debes hacer algo por Dios. Mentira del diablo y mentira del infierno. ¿Cuántas veces lo escuchamos desde nuestros púlpitos? ¿Por qué? Hagamos un ejercicio, y lo diré calmadamente. Véanse los rostros, yo los veo. Conozco más o menos un poquito de historia de cada uno de ustedes. Probablemente aquí ninguno asesinó, ¿verdad? Ninguno violó, ninguno abusó, ninguno era un drogadicto, ninguno fue una mujer que se fue a la prostitución o un hombre que ejerció la prostitución. Nada horrible para la sociedad. Ciertos pecadillos y maldades, pero no igual que ellos. ¿Por qué nuestras iglesias no están llenas de pecadores, sino de fariseos? Es la pregunta. Porque hemos convertido la gracia de Dios, que es poder de Dios, que es el evangelio de Dios, que es lo que transforma y cambia las vidas, la hemos convertido en gracia barata. Y la sanidad de Dios la hemos convertido en veneno del alma. Es totalmente diferente, la verdad. Es totalmente diferente. Cristianos cada vez más con culpa. Cristianos cada vez más cargados. Cristianos cada vez más llorando en un rincón en el cual el Señor nos manda a no tener miedo. No a no experimentarlo, sino a no quedarnos encerrados en el miedo, confiando en el miedo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valles de sombra, de felicidad, de tranquilidad, de consuelo, de automejora, de autoayuda, de muerte. ¿Qué dice el salmista? Me esconderé como un perro asustado en el cual su amo no lo ayuda. No, me esconderé como un perro vivo que confía en un Dios grande, dependiente de su gracia. No nada más no salgo yo, porque tengo temor como algunos, pero tampoco me lanzo y me desboco creyendo que soy un león en mi propia fuerza, sino como un hijo dependiente a su padre. Salgo porque Él ha prometido estar conmigo. Si aún luchas en tu pecado, si aún te duele tu pecado, si aún ves tu pecado, considera eso la misericordia y el amor de Dios en ti. Considera eso como el fruto del Espíritu en ti. Cristiano, nadie, ninguna persona que no haya nacido de nuevo jamás le dolerá su pecado. Jamás dirá por qué soy tan pecador cada día. Y es normal. Mientras más ves tu rostro a la luz de la palabra, ves más que necesitas a Cristo. El fin es llevarte a Cristo. El fin no es llevarte a una culpa tóxica. El fin no es llevarte a autoflagelación. El fin no es llevarte a méritos humanos. El fin es llevarte hacia el Señor Jesucristo. Y dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién acusa a los escogidos de Dios en un Apocalipsis? ¿Qué decían? Aquí viene el diablo, el que acusa a nuestros hermanos día y noche. No nada más te acusa en tu conciencia, cristiano. Te acusa en el cielo. Te acusa en la presencia de mira cómo pecó. Y eso que es santificado. Y eso que es justificado. Abogado tenemos para con el Padre. ¿A Jesucristo quién? ¿Cuál es el título que le pone? El justo. Qué raro, no dice a Víctor, el justo. Al hermano Jairo, el justo. Al anciano Víctor, el justo. Al anciano Gabriel, el justo. A nuestros hermanos, el justo. A Jesucristo, el justo. Somos culpables, hermanos. Culpables que han sido absueltos y que tienen el mejor abogado que ha podido existir en la historia de la humanidad. Jesucristo, el justo. Que ha pagado nuestra culpa, que nos ha redimido, que nos compró, que nos llamó y que vive en nosotros. Totalmente diferente. Me dirás, hermano, ¿cómo esto se ve en mi vida? ¿Cómo esto se ve en mi vida? Pero antes de responder eso, quiero darte una gran verdad también. En el versículo 2 dice, y Él es la propiciación. Muchas veces este término teológico ya nos está enseñando
En las iglesias la propiciación es satisfacción. Cristo es la satisfacción, no temporal, eterna y perfecta. ¿Qué dice Hebreo? Que Cristo hizo un sacrificio una sola vez y para siempre. Catolicismo romano, el sacerdote, el cura, levanta los elementos de la cena y dice: este es el pan, ya no es pan, ya no es harina con agua metida en un horno, es el cuerpo de Cristo. Y el vino ya no es vino, sino es sangre. Y en la teología católica romana escrita, dice que cada vez que el sacerdote levanta para celebrar la misa, se hace un sacrificium, en latín, sacrificio. Cristo es asesinado cada día en la misa. Cuando Hebreo dice que Cristo hizo un sacrificio una sola vez y para siempre, y no un sacrificio simbólico en el cual el pan para toda persona común y corriente sigue siendo pan, y cuando el vino, que para toda persona con una mente pensante es vino, no se convierte el pan en cuerpo y el vino en sangre, sino que el sacrificio de Cristo fue hecho hace 2000 años atrás. Y Dios lo resucitó de entre los muertos. Y dice que Él fue la satisfacción, propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Creyente, Cristo satisfizo el pecado de la humanidad. Pero solo aquellos que creen en Cristo serán salvos. Solo aquellos que creen, en el cual la Biblia dice que son los elegidos y escogidos de Dios. ¿Hay satisfacción temporal? Sí, hay una gracia común que Cristo la compró. El sol sale para los buenos y para los malos. Aún siendo malos tienen comida. Aún el hombre puede mostrar cierta bondad. Pero Juan 3:17 dice que el que no crea o el que rehúse creer, ya sin condenado. ¿Tendrá abogado para con Dios? No tiene a Jesucristo el justo como abogado, pero sí tiene al acusador como su jefe, como su Dios. Ahí Él no los acusa porque son de Él, los recibe, los convida, y si podemos decirlo de una manera analógica y chistosa, le comparte unas buenas empanadas y unas malticas y dice: vamos a echarle un poquito de guasacaca. Seamos felices con nuestro pecado. Si tu mente te acusa, si tu corazón te acusa, dice la Biblia, Dios es mayor que nuestro corazón. Tenemos abogado con Cristo Jesús. Me dirás: pero esto no es una licencia para pecar. Hermanos, si conocemos la gracia y la convertimos en libertinaje, significa que no se conoció la gracia, se tergiversó la gracia. Pero si decimos conocer la gracia y vivimos en esclavitud, tampoco se conoció la gracia. Convertimos la gracia en ley, y cuando la gracia supuestamente dice haz, ya no es gracia, como diría Pablo, sino ley. Entonces nos preguntaríamos: ¿cómo esta verdad se ve hoy? Y esto es una aplicación de 3 verdades que necesitas escuchar hoy sabiendo esto. La primera verdad: eres más pecador de lo que imaginas. Según el texto que hemos leído en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, al capítulo 2, versículo 2, hay una verdad potente que tú como creyente y yo como creyente, aun siendo justificados, aun siendo adoptados, aun siendo regenerados, estamos en unión con Cristo, somos más pecadores de lo que imaginamos. Somos más pecadores de lo que tu mente y mi pequeña mente pueden imaginar. Y eso responde a tu pregunta: ¿por qué, si he sido limpiado con la sangre de Cristo que limpia todo pecado, aún sigo pecando? Porque Dios quiere que veas que eres más pecador de lo que tú mismo aceptas.
que eres más pecador de lo que tú mismo quieres reconocer, que eres más pecador de lo que tu mente tan pequeña y mi mente tan pequeña pueden comprender. Pero no para que tú y yo nos encerremos en culpa, no para que tú y yo nos golpeemos, no para que tú y yo temblemos de miedo, sino para que podamos ir confiadamente ante el trono de la gracia, en el cual podremos hallar el oportuno socorro. Cristiano, ¿eres más pecador de lo que crees? ¿Eres más pecador de lo que tú sueles aceptar? ¿Eres más pecador de lo que tú y yo podemos aparentar? Y la respuesta, mis hermanos, es sí. Somos más pecadores de lo que tú y yo queremos reconocer. Por lo tanto, aquí se ve la realidad del pecado. El versículo 8 lo dice: si decimos que no tenemos pecado. Decirlo, negarlo, creerlo, vivir como si no tuviéramos pecado. No nada más es autoengaño, es hacer a Dios mentiroso. Por lo tanto, mi hermano, la ley te diagnostica y el evangelio te cura. La ley te da un diagnóstico de tu situación. Y el evangelio es la única cura a tu necesidad. Los enfermos son los únicos que deberían ir a los médicos, porque son los únicos que necesitan ser sanados. Usted y yo nos vamos al médico porque usted y yo simplemente pensemos que estamos enfermos, a menos que usted y yo seamos hipocondriacos, pero eso se llama un trastorno de la mente. Pero usted y yo no vamos. Usted tosió. ¿Será que tengo un cáncer de pulmón? Usted y yo no vamos así. Usted pensará: tendré gripe, me ha tomado un caramelito de jengibre, tomaré un té. No vamos. ¿Por qué no vamos? Porque no tan solamente no sentimos la necesidad de la enfermedad, porque no se siente la enfermedad, sino que también hay una realidad: no estamos enfermos. Pero el evangelio es diferente. La vida espiritual es diferente. Totalmente diferente. Aunque lavados de la culpa y del poder de pecado y de la esclavitud del pecado, aún seguimos con un pecado remanente en el cual necesitamos hallar socorro del gran médico de las almas, que es Jesucristo. ¿Qué le dijo Cristo a los fariseos? Ustedes no vienen a mí para que yo los sane, le dijo una vez. ¿Y por qué se lo dijo? Porque dijo el Señor que los enfermos no son, o son los que necesitan, a los médicos. Los sanos no lo necesitan. Estaba condenando ¿a quiénes? A los fariseos. Pero no una condena porque Dios sea, o porque Cristo sea malo, un ser punitivo que le gusta juzgar a la gente. No, el que no cree ya ha sido condenado. Mera responsabilidad de ellos en no creer. A ellos mismos les dijo que resistían al Espíritu y por lo tanto blasfemaban del Espíritu, un pecado imperdonable, resistir la obra del Espíritu. Pero la pregunta es: ¿ellos fueron enfermos o sanos? A simple vista parece que el Señor Jesucristo le dice que ellos están sanos. Si tú lees ese versículo así, déjame decirte, mi hermano, con todo el amor de Cristo Jesús, eres un tremendo legalista. Eres un tremendo moralista y meritocrático. El Señor es una sentencia a la propia necedad. Háblale al necio conforme a su necedad. Eran los más enfermos de Israel, pero como ustedes creen que son sanos, que son perfectos, que tienen mérito, ustedes son sanos entonces, porque para ustedes la gracia no es suficiente. ¿Por qué? Porque ustedes no están aptos para la gracia. Sí, hermano, hay que estar aptos para la gracia, pero no en un sentido legalista. El que está apto para la gracia es aquel que sabe que es un perro vivo
es aquel que es un pobre de espíritu, es aquel que sabe que no hay esperanza. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Te hace recipiente de la gracia. Pero el fariseo no. Por eso es que Cristo le dice, ustedes son sanos. En un sentido irónico, en su ceguedad, en su propia necedad de su mente, en su propio autoconocimiento. ¿Qué dijo Pablo? Ninguno tenga un conocimiento de sí mismo que el que no debería tener, sino que cada uno piense de sí mismo con cordura. Ellos creían que eran los más cuerdos, pero podemos decir que espiritualmente eran los más chiflados y los más tontos que pudieron existir. Teniendo el verbo de vida enfrente de ellos, no pudieron ver la gracia de Dios que resplandecía en el rostro y en la faz de Cristo Jesús. Y esta es la pregunta, mi hermano. Si crees que eres legalista, si estás viendo que confías más en tu moralidad, en tu buena conducta, en vez de Cristo, ¿qué te impide ser sanado por el gran médico de las almas? ¿Qué te impide recibir la gracia de Dios? Tu orgullo, tu mérito, tu arrogancia. Prefieres ser un león muerto a que vivir como un perro vivo dependiente de su amo. Prefieres ser un libre a tus propios términos pero esclavizado a tu maldad. O prefieres ser como los apóstoles, siervos, esclavos de Jesucristo. Porque que yo sepa, los únicos que hemos sido injertados en Cristo, aunque somos esclavos libres. Esclavos libres. Por convicción, por amor. No por miedo. Y no por culpa. Por lo tanto, la ley te dice, maldito el que no la cumple. Te dice Pablo en Gálatas 3:10. Maldito el que no cumpliere la ley. Maldito. Por los hombres, por una autoridad judicial, por los reyes de la tierra, por los hombres poderosos que muchas veces son más perversos que la gente mala, entre comillas, que decimos socialmente. Maldito por Dios. Pero el Evangelio te dice que Él es fiel y justo para perdonar. Si quieres vivir bajo la ley, solo tendrás un diagnóstico. Y el diagnóstico es, prepárate para tu muerte. Si quieres vivir bajo el Evangelio, ya tendrás el diagnóstico. Pero mejor que el diagnóstico es tener a ese gran médico que puede sanarte. Es diferente, hermanos. Es diferente. Si soy salvo, si he sido lavado, ¿por qué todavía peco? Para que la ley te condene y te enseñe a Cristo a través de la luz del Evangelio. Para que la ley te enseñe a no depender de tus fuerzas. ¿Quieres ser un león? Está bien, morirás como león. Y te enseñe a ser un perro vivo dependiente de la gracia de Dios. Suena feo. Muchos dicen, suena horrible, hermanos, decir perro vivo. Qué horrible, eso no se escucha en los púlpitos. Está en la Biblia. Está en la Biblia. Porque lo más horrible y la blasfemia más horrorosa es convertir la gracia en autoayuda. Si queremos autoayuda, vayamos a un psicólogo, hermanos. Si queremos automejor, hagámonos filósofos. Pero Pablo ha dicho, no me avergüenzo del poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Una vez un reformador dijo, Martín Lutero, la ley dice haz, el Evangelio dice hecho. Y es cierto. Debemos resumir esto, aplicando esto a tu vida cristiana. Que todos los imperativos te dicen haz. Pero el Evangelio te dice las palabras finales de Cristo, consumado es, ha sido hecho. Y me dirás, el Señor ha dicho, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y yo puedo decirte, hermano, con todo el amor, y te lo puedo decir como lo diría Juan y Pablo, unidos a los dos. Pablo era más fuerte, Juan era más amoroso. Mis amados hermanos, no seamos cabezas huecas. No nos están
diciendo el Señor. Cumple la ley para ser aceptado. Sino, como ya he dicho, consumado es. Te he dado el poder por medio de la gracia en el Evangelio de Cristo para que puedas vivir conforme a la voluntad de Dios. Es diferente. Es diferente. Es diferente. Mi hermano, Dios no espera que dejes de pecar para que puedas ir a Cristo. Él es quien te hace dejar el pecado. Velo en tu vida, reevangelízate cada día con las Escrituras. Cuando hables con las personas que no conocen a Cristo, no cometamos la gravedad, porque aunque no seamos médicos de profesión, creo que ninguno es médico aquí de profesión, y el que lo es, me disculpo por no saberlo. Muchas veces somos médicos de almas, porque el Señor nos manda a hacer luz en medio de las tinieblas y sal en el mundo. No cometamos el error de decirle a los pecadores, deja tu pecado y después ve a Cristo. ¿Cómo ellos verán la suciedad de su pecado? ¿Cómo ellos verán lo horrible que está su situación si antes no ver la gloria de Cristo? Es diferente, mis hermanos. Es diferente. Tenemos santificación por legalismo. Haz, esfuérzate, muévete. Activismo, pasividad, no hago nada. No tenemos una santificación por el Evangelio, que es lo que la Biblia nos dice. Te lo resumiré así sencillo. Mientras más conoces a Dios, más pecador te vas a ver, porque lo eres. Más pecador te vas a sentir, pero más dependiente vas a ser de la gracia de Dios. Más dependiente de la gracia. ¿Por qué nos ayuda esta verdad? De que somos más pecadores de lo que imaginamos. Destruye el mito del cristiano superhéroe. Hay un mito en nuestras iglesias. Yo le digo mito porque lo venden como doctrina, un triunfalismo. Para una analogía, ¿se acuerdan que el Apocalipsis habla del hombre del pecado? Muchas veces dicen que ese jinete, el primer jinete, el blanco, cuando los 4 jinetes del Apocalipsis representa al anticristo, ¿no? Y dice que él salió con un arco, pero dice unas palabras, salió venciendo y para vencer. Muchas veces se vende desde el púlpito que el cristiano, la vida del cristiano es así, venciendo y para vencer, triunfalismo. No, mi hermano, 7 veces cae el justo, 7 veces nos levantará el Señor. Ese es el verdadero vencer, ese es el verdadero triunfo, no el de las comiquitas, no el de las películas de ciencia ficción, el de la realidad, que nos hace dependientes a Cristo. John Newton, lo vemos en John Newton, vendedor de esclavos, el autor de Sublime Gracia del Señor. Mira lo que dijo: soy un gran pecador, pero Cristo es un gran Salvador. En sus escritos él dijo: así sea que yo pierda toda la memoria, lo único que yo quiero recordar es esto, que yo soy un gran pecador y Cristo es un gran Salvador, punto. No venimos con sabiduría humana, diría Pablo, predicamos a Cristo y este crucificado. Hay un tratado antiguo que se llamaba The Marrow of Modern Divinity. Dice: el creyente es como un mendigo con un cheque firmado por Cristo. Imagínate, un mendigo con un cheque firmado por el Rey del Universo. Y ese mendigo es indigno en sí mismo, pero ricamente provisto en Cristo. Así somos tú y yo en nuestra vida espiritual. No somos los superhéroes de nuestra historia. No somos David contra Goliat. Cristo nuestro David. Y tú y yo somos el pueblo de Israel aterrorizados. Es diferente. En segundo lugar, mis hermanos, ya que nos quedan 30 minutos, eres más amado de lo que crees. Eres más amado de lo que crees. Sí, eres más pecador de lo que tú y yo creemos y aceptamos. Pero tú y yo somos más amados de lo que tú y yo queremos reconocer. Me dirás: eso es mentira. ¿Cómo acusa el cristiano al creyente?
Dios no te ama, porque si te amara no te dejaría aquí. Él ve tu lucha, Él ve que le pides todos los días. Qué gran amor tiene para contigo, ¿no? Y te hace a ti pedirle: Señor, muéstrame tu amor, muéstrame tu amor, muéstrame tu amor. Y lo que el Señor nos puede decir hoy es: aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuán grande amor demostró, que aún siendo tú y yo pecadores, Él murió por nosotros. ¿Qué más demostración de amor vamos a pedir? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una gran verdad. Es una gran verdad. La ley te grita que mereces condena. ¿Qué dice Santiago? Que el que incumple, aunque sea un puntito de la ley, se hace culpable de todos. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Muerte qué? ¿Física o espiritual? Ambas. Ambas. Porque en el Edén, acordando lo que el hermano dijo, si comes del fruto, morirás. No era una muerte espiritual nada más. La sentencia era: si yo quiero te aniquilo hoy. Te desarraigo totalmente de la existencia de la humanidad. Por sus misericordias, tú y yo no hemos sido consumidos. Y te lo diré algo, cristiano: tú y yo no crecemos cada día más a la conformidad de la imagen de Cristo. No porque no nos esforcemos, no porque no tenemos esa vista triunfante venciendo y para vencer, sino porque tú y yo no tenemos dependencia y confianza en esta promesa. No tenemos dependencia y confianza. Esa es la parte de nuestra responsabilidad. No es hacer más, no es volvernos locos hasta el cansancio, no es estar hipervigilantes. Es una confianza a través del sufrimiento, a través del dolor, a través de la agonía, a través de la debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Allí está nuestro pecado, en no confiar en la promesa, no en no hacerlo. El Evangelio te dice que Cristo es la satisfacción completa de tus pecados, y lo dice allí, que Cristo es la propiciación por nuestro pecado, y no tan solo de los nuestros, sino del mundo entero. ¿Cuál es la diferencia entonces si Él satisfizo todos los estándares que la ley pedía, santa de Dios, entre un creyente y un no creyente? Muchos dirán la elección. No, la elección es una parte del proceso. La diferencia está, mis hermanos, en que unos tienen la obra del Espíritu y los otros no. Unos creen en Cristo, no hace 500 años como los dinosaurios que hicieron una confesión. Creen en Cristo hoy, a pesar de lo que pase, a pesar de las circunstancias, a pesar de que estamos caídos, estamos tropezando, tenemos dificultades, creemos en Cristo hoy. Y si te preguntan: ¿qué tú eres, cristiano? Yo soy un gran pecador, pero Cristo es mi gran Salvador, y esa es mi esperanza. Es la diferencia. Es totalmente diferente. Por lo tanto, Cristo es la satisfacción de nuestro pecado. Edward Fisher, un gran teólogo de hace 300 años, podría decirte hoy: Dios ya está satisfecho con Cristo. Descansa en su satisfacción. ¿Descansas tú en su satisfacción, cristiano? ¿O en tu mérito? ¿Descansas tú en lo que puedes hacer por Dios? En cuanto yo lloro por mi pecado. Hemos romantizado aún las lágrimas. Las lágrimas no garantizan arrepentimiento, pero un arrepentido puede llorar a veces de dolor, pero también puede llorar de gozo y de alegría. No, bueno, es que yo debo hacer algo. Si debes hacer algo por Dios, te lo diré con las palabras de Pablo: has caído de la gracia. No significa que perdiste tu salvación, creyente. Significa que te quieres tú mismo automejorar con ayuda humana. Te hiciste
no merecedor de la gracia. Me dirás, ve hermano, usaste merecedor de la gracia. Sí, lo uso en un sentido irónico, porque el verdadero merecedor es aquel que sabe que no la merece. ¿Cómo lo vemos? Soy amado por Cristo porque, no lo digo por nadie, lo digo porque lo he visto, porque yo enseño la palabra. ¿Y acaso Dios necesita que yo enseñe la palabra? No somos necesarios. No, bueno, yo soy amado por Dios, por esto y por aquello y por lo otro, y empiezan a hablar, contar testimonios y testimonios y testimonios, y uno se rasca la cabeza y uno dice, ¿eres aceptado en el amado, como dijo Pablo, o eres aceptado por todos los cuentos de hadas que me quieres vender? ¿Es Cristo o no es nada? Esa es la verdadera verdad del Evangelio. ¿Es Cristo o no es nada? ¿Es Evangelio o es ley? Punto. No es Dios te ama a pesar de tu pecado, sino Dios te ama en medio de tu pecado, cristiano. Así entenderás a pelear en tu lucha. Dios te ama a pesar de tu pecado, aunque tiene en parte razón. Demuestra no misericordia, sino lástima. A pesar de tu pecado te amo. No, en medio de tu pecado yo te amo, porque has sido escogido en Cristo, has sido aceptado en Cristo, has sido justificado en Cristo, has sido santificado en Cristo, has sido sentado juntamente en lugares celestes con Cristo. Aunque no lo veas en el plan de Dios, eso ya está hecho. Hay que entenderlo, hermano. Hay que entenderlo. El que comenzó la buena obra la perfeccionará. Cristiano, tu peregrinaje y el mío es insípido, es amargo, es doloroso, sabe a hiel mezclado con vinagre, porque tú y yo lo quisimos convertir así, no porque Dios quiso así. Dios ha dado su promesa, Él ha dicho que nos va a cuidar a través del valle de la sombra de muerte, a través de cualquier circunstancia, así sea como los judíos cuando fueron sacados del desierto con una columna de nube y con una columna de fuego. Pero tú y yo hacemos más insípido el camino. Ve el peregrinaje como dos tipos de tripulantes en un barco. El creyente inmaduro es un tripulante que a lo mejor la primera vez que se monta en un barco, es desconfiado y no confía en el capitán, no confía en el navegante experimentado, en el cual ha rondado todos los mares, en el cual se ha enfrentado a todas las tormentas y a todos los monstruos, y digámoslo así, ha aquietado aún hasta el mar en sus tormentos con su gran nave y con solo un timón y sus manos. No confía en él. Pero el verdadero cristiano no confía en si me he montado en el barco o no, en si tengo experiencia en este barco o en aquel barco, en que si la vela está rota o no está rota, en que si hay sogas, en que si hay salvavidas, a pesar de que pueda el barco hundirse, yo tengo salvavidas para poder ser salvos. No, Él dice, quito mi confianza de mí mismo, dejo mi miedo y confío en el capitán del barco. Eso es la confianza que Dios te dice que debes tener. Y por eso tú y yo somos más amados de lo que creemos. Tú y yo distorsionamos el amor de Dios porque somos rebeldes. Porque somos rebeldes. Apocalipsis 3:15, lo que el hermano tocó, la Odisea, cómo se predica en nuestros púlpitos. Yo estoy a la puerta y llamo. Y la gente con un terror, y tiembla. Al que venciere le daré la corona. Teología de las obras. ¡Pum! No es gracia, no es evangelio, es mérito. Hay que hacer, hermano, hay que evangelizar, porque Cristo viene y se mueven así. Tú no lo haces porque amas a Cristo, cabezón. Tú lo haces porque tienes miedo de irte al infierno. Di la verdad. No peco porque tengo miedo de ofender a Dios. Pecamos, o mejor dicho, dejamos de pecar porque no queremos ofender a Dios o porque tenemos miedo del castigo. Le amamos porque Él nos amó primero. No te equivoques, no me quiero equivocar.
Su amor no depende de cuán fuerte es nuestro amor. Hay un himno antiguo que siempre cuando lo escucho, no nada más mis oídos brotan de alegría. Y aunque a veces lloro, a veces no, mi corazón no puede quedarse indiferente. Dice, si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Entonces, uno piensa y uno canta. Yo a veces canto y digo, es verdad, muchas veces pensando que yo me sostengo a mí mismo. Y con 23 años el que me ha sostenido eres tú. En cada circunstancia, en cada aflicción, en cada cosa que he pasado, has sido tú, aunque yo no lo haya querido ver. Aunque yo me concentre en mi dolor, aunque yo me concentre en mis caídas, aunque yo me concentre en mi pecado, tú has sido el que me has librado, tú has sido el que me has sacado y tú has sido el que me mantienes de pie y me llevarás a casa. No yo. Y cuando esa verdad resuena en mi corazón, yo creo que, como dijo Pablo una vez, para mí el vivir Cristo y el morir es ganancia. O cuando dijo también, quisiera yo morir y estar una vez con Cristo. Cuando esas verdades tocan nuestro corazón y nuestra mente, entendemos el Evangelio. Mi querido hermano, Cristo pagó por todo pecado. El que cometiste ayer, el de hoy y el que cometerás mañana. Su sangre no es solo para pecadores automejorados, sino pecadores reales. Esos son los verdaderos recipientes de la gracia. Probablemente te preguntarás, ¿y qué hago con mi pecado recurrente? Me hace dudar si soy salvo. Me hace dudar si soy predestinado. ¿O seré yo parte de los réprobos? ¿O seré yo aquellos que convierten la gracia de Dios en libertinaje? ¿O seré yo un Judas? ¿O seré yo un apóstata, aquellos que gustaron el Evangelio y ahora han caído? Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Te diré algo, mi hermano. El verdadero hipócrita nunca cuestiona su condición. El verdadero hipócrita nunca duda del amor de Dios. En el sentido, no de que si Dios ama o no ama, sino en que yo he experimentado ese amor. El hipócrita nunca duda. El fariseo nunca dudó de su condición. Él siempre pensó y actuó en que no necesitaba a un médico, porque supuestamente, según la arrogancia de su corazón, él era sano. Si hoy sufres de duda, porque hay una duda que viene desde las tinieblas, demoníaca y acusatoria, quiero que sepas que si odias tu pecado, es prueba de que el Espíritu Santo mora en ti. Pero no tan solamente que odies tu pecado, sino que a través de tu pecado veas a Cristo, ames a Cristo y Él te llevará a Cristo. El que comenzó la buena obra la perfeccionará. Por lo tanto, mi hermano, no te digo, sé bueno para que Cristo te ame. Ese es el amor humano, amor condicional. ¿Cuántas veces en la crianza, padres, todos aquí somos hijos? Yo no soy padre aún, pero todos somos hijos. ¿Cuántas veces no sentiste que tuviste que hacer algo para ser amado por tus padres? ¿Tuviste que ser un buen hijo? ¿Tuviste que ser una buena hija? ¿Tuviste aún con los amigos un buen amigo? ¿Un buen esto? ¿Un buen trabajador en tu trabajo para poder ser amado, ser aceptado, ser apreciado? ¿Un buen esposo? ¿Un buen padre? ¿Una buena esposa? ¿Una buena madre? Etcétera, etcétera, etcétera. Ese no es el amor de Dios. No es ser bueno para que Cristo te ame. La verdad es que Cristo ya te ama. Por eso síguele. Le amamos porque Él nos amó primero. Esa es una gran verdad. El diablo siempre te atacará allí. Siempre te atacará cuestionando el amor de Dios para ti. Cuestionando la elección de Dios para ti. Cuestionando la protección de Dios para ti. Cuestionando las promesas de Dios para ti. Él siempre, ese es su trabajo. Él sabe que eso es seguro. Él sabe que no puede arrebatarte de las manos de Dios. Pero te lo diré muy claramente. Le llena un poco de satisfacción saber que te ponen nidos en tu cabeza. Saber que la paz que da el Evangelio te la puede, aunque sea medio, quitar. Que la tranquilidad y la confianza Él puede hacer que, no sé si ustedes lo hicieron, confieso un pecado, cuando era niño lo hacía, muchas veces caminábamos
y uno le metía el pie al otro para que se cayera. El diablo es así. Dice, a lo mejor no te puedo sacar de tu destino, no puedo quitarte de las manos de tu creador, pero te voy a meter el pie, ¡cla! Y te caes, y te está viendo. Ay, con miedo, no confesamos nuestro pecado, no confiamos en Cristo. Ahí, te sigues cayendo ahí. ¡Pum! Ya no es el pie, una patada. Y así va, y así va, y así va, y así va. Y el peregrinaje se vuelve forzoso y angustiante. ¿Qué te dice Cristo? Venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo, que es fácil, y ligera mi carga. ¿El evangelio es difícil? No. El legalismo y la religión es difícil. Creer en otras cosas menos en Cristo es más difícil. Confiar en Cristo a través de cualquier circunstancia es la obra y el fruto del Espíritu. Por lo tanto, mi hermano, cuando caigas, confiesa tu pecado sin excusas, según el Salmo 51:6. En segundo lugar, recibe perdón sin duda. Recibe perdón sin duda, porque Él es fiel y justo para perdonar. He visto muchas veces que muchos hermanos con trastorno de ansiedad, porque es un trastorno, y eso se le llama trastorno obsesivo compulsivo el día de hoy, cuestión que yo debería ir a un psiquiatra para ver si lo tengo, y lo hablo desde mi debilidad, porque es mi experiencia. Antes se le llamaba escrúpulos religiosos, y es tratar de confesarte tantas veces hasta que tú sientas que Dios te perdonó. Pero la gran verdad es que Dios no depende de nuestros sentimientos, sino de lo que Él ha dicho en su palabra. Si confesares vuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Dios puede decirte, olvídate de tus sentimientos y confía en mí. Confía en mí. Y en tercer lugar, levántate sin condenación. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Si estás en Cristo, si has sido injertado, si eres amado por Dios en Cristo Jesús, si has sido elegido y todo el proceso de la salvación ha sido decretado para ti, no hay ninguna condenación. El diablo utilizará esa táctica. Probablemente tu pecado sea la ira, tu pecado sea el orgullo, tu pecado sea la lujuria, etcétera, lo que él te hará sentir es, eres condenado, eres reprobado. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no le eres fiel? ¿Y cuántas veces la gente cree que eres fiel? Tienes una imagen de fiel, pero tú no eres fiel. Sabes que no eres fiel. Yo sé que no eres fiel. Le debes responder, sí, tú lo sabes y yo lo sé y Dios también. Aunque yo le permanezca infiel, Él permanece siempre fiel. Y el que comenzó la buena obra en mí la va a perfeccionar. Punto, diablo mentiroso. Cállate y vete. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Muchas veces una resistencia en silencio. Otras veces una resistencia con el escudo de la fe. Pero otras veces, mis hermanos, hay que sacar la espada del Espíritu para poder pelear con el diablo. No en un sentido de que lo vas a ver y ay, mira, aquí está el diablo. No. Sino cuando él llega a tu mente, ¡clas! Y lanza el dardo de la acusación, lanza el dardo del dolor, lanza el dardo de la condenación. Y para finalizar, mis hermanos, puedo preguntarte, ¿cuántas veces no te has sentido así? ¿Cuántas veces el diablo no ha llegado a tu mente a decirte, ¿acaso tú hoy eres cristiano? ¿No te acuerdas lo que fuiste antes? ¿No te acuerdas este pecado, este pecado, este pecado, este pecado? Y una larga lista de pecados. Eres culpable. No eres merecedor de la gracia. Y te dice verdades. Te dice verdades, pero con razones encubiertas. Por supuesto que no somos merecedores de la gracia. Y más gozoso deberíamos sentirnos no caer más bajo. Por lo tanto, mis hermanos, como el hijo pródigo, corriste hacia el pecado, pero quiero que sepas que hoy el Padre corre hacia ti con los brazos abiertos. Hoy el Padre corre hacia ti con los brazos abiertos. Muchas veces decimos, el hijo pródigo regresó a casa, ¿no? Son mensajes automotivadores en las campañas.
Estoy hablando con mi experiencia de pentecostal. ¡Aleluya, amén! El hijo pródigo no volvió a casa por el simple hecho de ser hijo pródigo. Volvió porque era un hijo. Volvió porque era hijo antes de ser pródigo. Hijo. Y hemos sido amados y elegidos en Cristo. Hemos sido adoptados en Cristo. ¿Y quién fue el que lo recibió con brazos abiertos? Así es Dios contigo y conmigo, creyente. Dios es juez, por supuesto que es juez. Justo, no sanguinario. Dios tiene ira y santidad, sí, justa, no es una pasión. Como nosotros, yo estoy airado. Dios no está chiflado del cerebro. Dios es la cordura en sí misma. Mi hermano, si esperas ser digno para venir a Cristo, jamás vendrás. Si esperas ser digno para venir a Cristo, jamás vendrás. Si esperas sentirte digno, nunca lo harás. No necesitas arreglar tu vida antes de venir a Cristo. Él te recibe ahora mismo, tal como estás. Y quiero que sepan algo, mis hermanos. No nada más los impíos necesitan venir a Cristo. Tú y yo necesitamos ir a los pies del Maestro todos los días de nuestra vida. Eso es lo que es ser un discípulo de Cristo. Ya basta de nuestro fariseísmo tonto, ya basta de nuestro moralismo, ya basta del libertinaje, ya basta de la automejora, ya basta de un catolicismo romano encubierto dentro de nosotros que debemos autoflagelarnos, sino decirle: Señor, no hay nada bueno en mí, pero tú eres mi única esperanza. Creo, ayúdame en mi debilidad, como le dijo ese padre, el padre de la niña Cristo. Hoy Cristo te dice, mi hermano: al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. ¿Estás cansado de caer? Ven a Cristo. ¿Te sientes sucio? Ven a Cristo. ¿No puedes cambiar? Igualmente, ven a Cristo. Cristo hoy puede decirte: yo no te recibo por tu santidad. Yo te santifico cuando tú vienes a mí. Su sangre es suficiente para tus pecados. Por lo tanto, querido amigo, este es el Evangelio del Señor Jesucristo. Si quieres ser salvo hoy, cree. Es lo único que se pide: creer. Aquel que cree en Cristo no será avergonzado jamás. Mi querido hermano, tus métodos, mis métodos y todos los métodos carnales que hemos inventado en estos 2000 años solo nos dan vergüenza y culpa. Pero Cristo nos limpia de la vergüenza, de la esclavitud y de la culpa del pecado. Por lo tanto, mi hermano, levántate sobre tus pies y haremos una oración al Señor. Y con tu mente y con tu corazón, dile a nuestro Señor que aceptamos que somos pecadores, pero también aceptamos que hemos sido redimidos. Pecadores redimidos, pecadores por condición, redimidos por su gracia soberana en nosotros. Padre y Señor, nos acercamos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a odiar nuestro pecado. Pero en el odio hacia nuestro pecado, ayúdanos a amar tu gracia. No necesitamos sentirnos limpios. No necesitamos estar limpios. Solo necesitamos llegar a ti para que tú nos limpies y tú nos sanes. Para que tú nos dejes esa agua que no da sed jamás. Tú lo has dicho, de su interior correrán ríos de agua viva. Mira la sequedad, Señor, que sufre tu iglesia. Parecemos un caudal seco, Señor. Una represa sin agua. ¿De qué nos sirve tener murallas grandes para poder retener cantidad de agua
sin tener una gota del agua que necesitamos, Señor. Destruye de nosotros este legalismo. Destruye de nosotros, Señor, el libertinaje. Destruye de nosotros la automejora mundana y carnal. Y enséñanos a depender más de Cristo. Sea cual sea la circunstancia, sea cual sea, Señor, el método que tú elijas para nosotros, Señor, ser moldeados como el barro. Pero enséñanos que a través del sufrimiento, a través del dolor, podamos decir: yo soy un gran pecador, pero Cristo es mi gran Salvador. Cristo es mi única esperanza, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, porque para eso es tu gracia. Tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Escoge a lo más vil, escoge a lo más menospreciado, para avergonzar la sabiduría de los hombres y para que Cristo sea en nosotros poder y sabiduría de Dios. Adoramos tu nombre y te exaltamos, Señor. Te damos gracias en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo.